Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Hoy con todos vosotros, Conan el Destructor, de Richard Fleischer. Ya vamos a dar por terminada nuestra selección de películas de bárbaros para ver en esta época de canícula, con la última gran obra que se hizo del género en los años 80 y que cerró un ciclo glorioso de un nuevo género. Pero aunque me tomen por loco, esta película es una de las obras más interesantes del cine de todos los tiempos. Y es que la intrahistoria que tiene este film tras bambalinas bien vale una película, os lo prometo. Así que siéntense en sus butacas y prepárense para alucinar con las desventuras de esta segunda película del Cimerio, en la que todo el equipo, de una forma u otra, la saboteó. Vamos a quitarnos del medio la trama, para entrar lo antes posible en cómo se gestó, porque es casi más increíble que la historia de espada y brujería que nos cuenta Conan el Destructor. Esta película nos narra una nueva aventura de Conan, que es contratado por la reina Taramis para traer de vuelta un extraño cuerno y a una bella princesa. Durante el camino, el Cimerio conocerá a nuevos integrantes del equipo que tendrá que resolver un conflicto dentro de esta misión. Y por desgracia no os puedo contar nada más de la trama, porque aunque tiene varios giros interesantes, si os los destripo os dejo sin película, porque aunque es entretenida, no tiene absolutamente nada más que esos giros. A mi parecer, Conan el Destructor es una película cumplidora, que ofrece 103 minutos de diversión asegurada, y que la historia, más allá de repetir en gran parte la trama que nos cuenta la primera película, no hace avanzar en absoluto a nuestro héroe hacia ningún lado, dejándolo igual de plano que empieza. Esta se resuelve de una manera tan eficaz que resultó ser otro éxito en taquilla, y que habría pasado como una segunda parte más de una primera gran película si no fuera por la loca historia de cómo dinamitar una producción por parte de todo el mundo. Y esta suma de despropósitos empieza mucho antes de comenzar la producción. John Milius, director de Conan el Bárbaro, se planteó la presencia del Cimerio en el cine como una trilogía, en donde el personaje avanzaba de esclavo a rey. Pero De Laurentiis tenía otros planes para el personaje, en donde el propio Dino quería tener el control total de las nuevas aventuras de Conan. Y eso con un director como Milius era básicamente imposible, ya que jamás se plegaría a las exigencias de un productor más allá de lo normal. Así que Dino le dio carpetazo a la idea primitiva del director de San Luis y empezó a desarrollar su visión propia de las andanzas de Conan. La idea de Laurentiis era proporcionar una continuidad en lo visual al cómic, que estaba siendo un éxito absoluto. Así que contrató a Roy Thomas, guionista de la Marvel y que ya había actuado como asesor en la primera película. La idea de Dino es que fuera él el propio guionista de esta nueva aventura. Este no lo dudó ni un momento y se involucró en la secuencia fílmica de Conan, y para ayudarle en tal cometido contrató a su íntimo amigo y también guionista de cómics, Gerry Conway. Ambos se enfrascaron a escribir el guión mientras que Dino buscaba un director para el film. El primer nombre que sonó era el director australiano Roger Donaldson, que había hecho una primera película bastante prometedora, como era Perros de presa. Aunque Dino pensó que pasar de un director de prestigio como era Milius a uno totalmente novato como era Donaldson suponía un peligro para la producción que superaba los 18 millones de dólares. Así que se descartó al director y Dino y su hija Rafaela se pusieron manos a la obra en la búsqueda de un director que aunara calidad fílmica y transigencia a la hora de plegarse a las ideas de Dino. Tras barajarse varios nombres y caerse absolutamente todos, llegaría por fin el nombre del veterano director Richard Fleischer, que por aquel entonces tenía 70 años, pero que era creador de películas míticas de aventuras como Los Vikingos, 20.000 leguas de viaje submarino o Viaje alucinante. Con el director contratado lo primero que hicieron fue una lectura de guión, y este pues no funcionaba, por lo que tuvieron que reescribir otra vez la historia. Thomas y Conway volvieron con una segunda versión, y esta seguía sin encajar. Y como no hay dos sin tres, los guionistas de cómic volvieron con una tercera versión, que tampoco valía.
Esto empezó a frustrar un poco a los guionistas, que veían una y otra vez cómo se echaba por tierra su trabajo por parte del señor Laurentiis. A la cuarta versión, por fin Dino la dio por aprobada, pero una semana más tarde vino con el guión totalmente retocado por él, y eliminando elementos claves, según los guionistas, que enfureció a Conway, y tuvieron un agrio enfrentamiento entre Conway y Dino, que al final se solventó con el despido no solo de Conway, sino también de Roy Thomas. Fleischer, que ya era un hombre de una determinada edad, vio que tenía que quitarse este trabajo de en medio lo antes posible, y se mantuvo al margen de cualquier conflicto. Y sobre este asunto yo tengo mi propia opinión. Aquí se cometieron 3 errores garrafales. El primero fue por parte de Dino, por querer hacer su historia y tomar a un escritor de cómics sin experiencia en el cine como guionista principal. A ver, si eres profano en la materia, pensarás que si eres un buen escritor, eres bueno y punto, y crearás una historia atractiva que funcionará en pantalla. Pero no es así, porque el cine y las viñetas tienen un tempo totalmente diferente. Y estos dos mundos tan alejados, con técnicas tan diferentes, serían como poner a un portero de balonmano a defender una portería de un equipo de fútbol. El segundo error fue por parte de Roy Thomas. Si no has escrito un guión de cine en tu vida, contrata a un guionista cinematográfico que solvente tus carencias, y no contrates a tu colega, que va a tener las mismas carencias que tú. Y claro, pasó lo que pasó. Y el tercero, y para mí muchísimo más grave, es el de Fleischer. Que si no quieres un trabajo, no lo coges y punto. Pero si aceptas el trabajo de director, tienes que asumir las responsabilidades que tiene el cargo. Y no se puede estar al margen de todo, y menos cuando hay conflictos. Si no te valen los guionistas, tú, como director, los tienes que despedir, y no dejar que se monte entre el productor y los escritores una bronca que se va a llevar por medio toda la obra. Pero claro, recordar que a Fleischer le daba igual. Sin guionistas, De Laurentiis contrató a una verdadera eminencia, el grandísimo Stanley Mann, que venía de firmar el guión del Ojo de la Aguja. Pero este ya se enteró de la que se formó con los guionistas y con el guión, por lo que solo se dedicó a coger el trabajo realizado por Thomas y Conway y darle forma de película, sin meterse de lleno en la trama. Es una pena que Dino no contratara desde el principio a Mann y dejara a Roy Thomas como asesor, que era lo que hizo Milius y que le funcionó tan bien, porque seguro que esta segunda parte hubiera estado a la altura. Y ya con guión y director empieza la contratación del elenco artístico. Dino quería para su película caras conocidas que llevaran a la gente al cine, y para ello pensó otra vez en Arnold Schwarzenegger para que diera vida a Conan. Y como famosos metidos actores, a la modelo Grace Jones, que no le venía de nuevas esto de actuar ya que tenía un montón de cortos a sus espaldas, y que hace un papel, vamos a decir, decente bajo mi punto de vista. Y el baloncestista de 2,6, Will Chamberlain, que realmente hace lo que puede el pobre. Y el resto del elenco lo completaba Olivia Dabo, que no lo hace mal, a pesar de su nominación al Razzie, el actor japonés Mako y la maravillosa y sexy Sarah Douglas, que todos la recordaremos en su papel de villana en Superman 2. El rodaje por parte de Fleischer fue totalmente atropellado, rodando pocas repeticiones por tomas para no acumular retrasos, y básicamente para quitárselo de encima. Y por eso rodó bastante poco y algunas veces bastante mal. Como director de foto, Fleischer se lleva a un amigo suyo y otra vieja leyenda del oficio, que estaba a punto de la jubilación, y era el grandísimo Jack Cardiff, que tomó básicamente la misma decisión de Fleischer, quitándose de encima todos los planos. Aunque hay que decir que están bien, no hay ninguno que sobresalga, y creerme que podría haber hecho muchísimo más con su talento, porque es que Jack Cardiff es una leyenda del oficio, y lo que hizo fue básicamente hacerlo bien y punto. La primera noticia es la que recibe Dino De Laurentiis, que en un momento místico decidió quitar de los créditos a Thomas y Conway,
y el sindicato de actores preparó una denuncia contra el productor. Tras varias reuniones entre abogados, Thomas y Conway consiguen aparecer en los créditos, pero ojo, solo como escritores y no como guionistas. Tras esa victoria, los escritores de cómics publicaron su historia tal y como ellos la veían, en una novela gráfica mítica llamada Conan el Bárbaro y el Cuerno de Azov, que sin ser un fracaso tampoco fue un gran éxito. Aún así es interesante su lectura para ver la visión que tenían ambos de la película y sobre todo si lo que eliminó Dino era tan crucial o no para el devenir de la historia. Fleischer, con poco metraje rodado, porque lo que quería era terminar lo antes posible, es incapaz de montar una gran película. Y no consigue que los actores destaquen en pantalla, y eso se nota con las continuas sobreactuaciones de Jones y del ensimismamiento de Chamberlain, que fue imposible de corregir en la mesa del editor. Os quiero contar una cosa de los editores, que es muy interesante. Normalmente los directores, aunque salgan bien las tomas, suelen rodarlas una y otra vez, varias veces. ¿Y eso por qué lo hacen? Pues es porque cuando se ruedan suficientes tomas, el editor corta de allí y pega de acá, consiguiendo que una actuación mala sea pasable. Y no nos engañemos, gran parte de la culpa de las mejores actuaciones de los grandes actores la tienen los montadores. Porque ellos son los que escogen los momentos mágicos que el espectador ve en pantalla. Y no tiene por qué ser en la misma toma donde haya ocurrido ese momento. Es más, casi nunca lo es. Así que cuando veáis una actuación, pensad que detrás hay un editor haciendo muy bien su trabajo. Como podéis intuir, con el poco metraje que se había rodado era imposible hacer esta magia de edición, así que iban los planos que había y punto, salieran como salieran muchas veces. Es por eso que hay bastantes errores de actuación en la cinta que no tiene sentido. Pero tuvieron una suerte inmensa, y es contar con Basil Poledouris otra vez, que vuelve a hacer su magia y da con su música la épica que muchas veces la imagen carece. Y ya se termina la película y van a hacer el estreno para la crítica especializada. Y esta crítica la pone a parir. De verdad, no hay una crítica buena. Se avecina la debacle. Parece que esto va a ser un desastre. Pues aunque parezca mentira, a pesar de todos los devenires que sufrió la película, incluso, bueno, podemos tachar de autosabotaje de la película, el resultado en taquilla fue bestial, porque recaudó solo en Estados Unidos 31 millones de dólares, siendo un éxito rotundo. Así que, como veis, parece mentira, pero nadie podía con el Bárbaro, incluso ni ellos mismos. Lo intentaron y la gente lo siguió apoyando. Y vista con el prisma del tiempo y sin darle mayor importancia a la película que la tiene, es una película que cumple y es una película divertida y es una película que, a pesar de todos los errores técnicos que tiene, te lo vas a pasar bien. Y es por eso por lo que la aconsejamos. Porque sin ser una maravilla como muchas de las anteriores que hemos narrado, esta no está mal. Está un poquito por debajo del Señor de las Bestias, pero sigue teniendo esa calidad que nos gusta en el cine de aventuras. Y con mucha pena y tristeza, con esta película tenemos que cerrar el ciclo de cine de bárbaros recomendados por el canal. Quiero daros las gracias por seguir al canal y suscribiros, y si no lo habéis hecho, ya sabéis, suscribiros, que no os vais a arrepentir. Así que nada, un abrazo y muchísimas gracias por llegar hasta aquí.